Como habíamos anunciado, está con nosotros el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Doctor Adriancén, señor primer ministro, muy buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Con ganas que nos aclaren muchas cosas, comenzando por los temas penales y después vamos a ir a temas más abstractos. Pero los temas penales hemos recibido aquí en RPP esta mañana al Contralor General de la República, que ha criticado en un comunicado que se ha hecho público el fin de semana, ¿no?, severamente un proyecto de ley del Ejecutivo que ha debido ser en consecuencia firmado por usted, refrendado por usted, privando del presupuesto a intervenciones de la Contraloría de control concurrente. Según él, solamente se podrá hacer una cuarta parte de las intervenciones de la Contraloría que se han hecho en el año 23. Esto en beneficio, dice él, de la corrupción. Y lamenta que una iniciativa de ese tipo haya sido formulada días después de que la Contraloría haya hecho saber que la señora presidenta podría haber incurrido en desbalance patrimonial y en la no presentación de algunas de sus cuentas. ¿Qué tiene que responder usted a esa afirmación? La verdad, muy sorprendido por la ligereza con la que se han expresado y más sorprendido aún con el hecho de que publiquen un comunicado. Fíjate, yo, Fernando, creo que esto tiene que ver con una inaceptable reacción de la Contraloría en mérito a la presentación que ha hecho la Presidenta de la República del nuevo candidato a Contralor. Es insólito que se haga esta propuesta y que inmediatamente quienes todavía están en el cargo reaccionen de esta forma. Fue hecha después, ¿eh? El comunicado viene antes de la propuesta y la tesis del señor Schack y su militancia por el control concurrente es algo conocido de hace varios años. Ahora te lo voy a decir, ellos tenían 2% del monto total de lo que significaba una obra, una cantidad astronómica, millonaria. Y te voy a decir más, Fernando. Tuvieron tantos saldos sin ejecutar que ya en fechas anteriores el Ministerio de Economía y Finanzas había decidido retirar esos saldos por un lado y por otro lado ajustar el 2% a 0.5. Y te voy a hacer una precisión, Fernando. Este 2% fue concebido en el marco de un proceso de reforma integral de la Contraloría General de la República. Ese proceso, por anuncio de la propia Contraloría General de la República, ya había terminado. Es decir, se había logrado el objetivo previsto. Ya no era en consecuencia necesario seguir teniendo ese 2%. ¿Qué fue lo que se consideró? Que era necesario sostener la reforma. Y para ello 0.5% con los saldos existentes son más que suficientes. Mira, y me parece más ligero todavía decir que habiendo anunciado un crédito suplementario por 3.000 millones y debilitar el control sería pues una cosa que lleve a la corrupción. Primero, Fernando, nosotros estamos apostando por la reactivación económica y para ello el crédito suplementario dirigido fundamentalmente a cortar brechas. Y lo hacemos no pensando en que vamos a incrementar la corrupción, que finalmente es una tarea de la Contraloría evitar que ello ocurra, sí, ¿verdad? Sin duda. Sino que lo estamos haciendo pensando en que es necesario, entre otras cosas, fortalecer los proyectos de inversión para luego tener mayores recursos y quizá más adelante poder atender una mayor demanda de la Contraloría si fuese necesario, Fernando. Porque reitero, necesario es. No, Fernando, porque ¿cuántas obras paralizadas hay? ¿Qué porcentaje de las obras abortan porque están diseñadas para beneficiar a autoridades sin expedientes técnicos adecuados? Yo te diría una cosa, la cantidad de obras paralizadas tiene que ver por la debilidad institucional que ha mostrado fundamentalmente nuestros gobiernos regionales y nuestros gobiernos locales. Unos gobiernos locales, Fernando, que en la ambición política de querer realizar obras, se topan de cara con que su realidad no les permite hacer gestión, monitoreo o incluso convocar procesos administrativos o seguirlos. Por ejemplo, un gobierno local, ¿cómo así va a poder enfrentar un arbitraje o una paralización que de pronto sobre valorizaciones de obras le presente el contratista? Yo creo que si se hace un análisis concienzudo, se podrá verificar que en esa debilidad institucional de los gobiernos provinciales y municipales es donde radica el grueso de obras paralizadas, una cantidad inferior los gobiernos regionales y el gobierno central, que son institucionalmente más sólidos para enfrentarlo. Lo que no significa, Fernando, que no nos deba preocupar y que no querramos a la Contraloría haciendo control concurrente, al contrario, sí la queremos, pero aquello de que se está recortando en una cuarta parte la capacidad de control me parece francamente exagerado.
parece francamente exagerado. Los datos que ha dado sobre los montos es eso, ¿no? Ellos han realizado, creo, 66.000 operaciones de control concurrente en el año 23, con el presupuesto que se les da esta vez, tienen que reducirse. La Contraloría se encuentra ahora, Fernando, ya absolutamente modernizada, porque ese 2% con el que contaba era para llevar adelante la reforma. La reforma ha concluido, Fernando. Tenemos ahora una institución sólida, fuerte. Ese 0.5% permitirá mantenerla, porque ese 0.5%, Fernando, no tiene nada que ver con el presupuesto ordinario. ¿eh? El presupuesto ordinario de la Contraloría se mantiene y continuará como cualquier otra entidad, seguramente un poco más de lo que ha tenido el año 2024. Y el 0.5 permitirá continuar con el sostenimiento de la reforma, pero no se ha interrumpido la reforma. Eso de que va a afectar a los órganos de control, por favor, ¿y por qué? ¿Por qué? Y además, la existencia de saldos de la Contraloría seguramente va a permitir que también se siga alimentando aquello. No, yo no lo veo. Si las cosas son tan claras como nos dice usted, y de que se trata de una reforma reflexionada que tiene antecedentes en el tiempo y no de un acto de represalia en buena cuenta, que es lo que se puede sospechar, pues lamentablemente estamos todos bajo sospecha, pero no es el caso. ¿Por qué, si las cosas son, como usted dice, fruto de una voluntad política que le ha expresado usted muy bien por lo demás, de reforma, por qué hacer las cosas precipitadamente y pedir el viernes a la Comisión Permanente que dirima este tema en vez de hacerlo vía proyecto de ley, que sea debatido en el Congreso, ante las cámaras, que la opinión pública pueda saber quién piensa qué y naturalmente convocar a los especialistas? El señor Contralor General no ha sido convocado a lo largo de este proceso legislativo. Muy bien. Fernando, nosotros tenemos en este marco de seguir dinamizando la economía la oportunidad, y lo hicimos ya en el caso anterior, subimos el techo con un decreto legislativo, el primero que emitimos, la necesidad de sacar este decreto de urgencia. ¿Por qué, Fernando? Pues es un decreto de urgencia reactivador. ¿Cuál es el propósito fundamental? Darle plazo a los gobiernos regionales y gobiernos locales y a los ministerios, a toda la entidad pública, para que tenga tiempo para poder llevar adelante estos proyectos. ¿Qué sucedía antes, Fernando? ¿Sabes cuándo le daban la plata? En noviembre y en diciembre. ¿Qué hacían? Tenían que devolverla al mes siguiente, porque no tenían tiempo para hacer la convocatoria a los procesos y demás. Lo hemos sacado, sí, con prisas, pero luego de haberlo razonado, hemos asignado 3.000 millones para darles tiempo para que en este segundo semestre, Fernando, se puedan llevar adelante esos procesos. Procesos que al finalizar van a haber dinamizado la economía, van a haber generado inversión y en consecuencia este 3% que tenemos al cerrar de crecimiento del PBI en el primer semestre se vea significativamente incrementado en el segundo semestre, Fernando. Pero es razonable que esta ley se apruebe en el Congreso en estas circunstancias, es decir, sin pleno, sin siquiera haber convocado al Contralor para que dé su punto de vista y que los parlamentarios puedan escuchar de viva voz el punto de vista de quien está amando de esta institución. Fernando, insisto, este recorte de 0.5% estaba ya previsto porque la reforma había concluido. Y tiene como único propósito darle mantenimiento a una reforma. Es decir, acá ya no hay nada que discutir. La propia Contraloría General de la República ha anunciado, el proceso de reforma ha concluido. Muy bien, concluyó. Ahora le vamos a dar 0.5 para que se mantenga. Ya no hay más reforma que hacer, ya se acabó, ellos lo han anunciado. No, reforma no. Lo que hay que hacer son controles concurrentes. Fantástico. Y eso tiene un costo. Con esta nueva Contraloría fortalecida, se van a llevar adelante todos esos procesos. Insisto, Fernando, ellos siguen teniendo su presupuesto institucional. Este 2% anterior y este 0.5% era para financiar las actividades. Más que suficiente para hacerlo, Fernando. Ya estamos terminando el semestre además. Hemos terminado el primer semestre. Ahora fines de junio, ¿no? Sí, claro. Entonces usted se ratifique que cree que lo que se ha decidido, lo que se ha propuesto como proyecto de ley del Ejecutivo es lo más razonable y lo más adaptado a la lucha contra la corrupción que se lleva a cabo comenzando por el control concurrente de la Contraloría. Insisto que con esto la Contraloría no tiene sino las herramientas ya establecidas para continuar con ese control concurrente. No hay el más mínimo ápice, Fernando, de voluntad de que no se realice el control concurrente o que se limite el control de la Contraloría General de la República. De acuerdo. Naturalmente, un punto importante en relación con esto es que la señora presidenta se haya negado a contestar algunas de las preguntas que le han sido formuladas en la Fiscalía. Y eso lo habría hecho por la idea que ha expresado ella de que la Fiscalía ha permitido la filtración de algunos expedientes.
Mira, Fernando, la verdad es que ya de la Fiscalía de la Nación poco me queda por esperar. ¿Cómo es posible que una autoridad del Mira, Estado te diga voy a decir esto del titular de la acción penal en el país? Te lo voy a decir, Fernando, además, y permíteme, por favor. ¿Cómo es posible, Fernando? ¿Cómo es posible que siendo que esta carpeta está en manos del fiscal de la Nación, que es el único que puede investigar a la señora presidenta en condiciones que están bajo discusión, sí, pero supongamos que aquello sea lo que se está admitiendo ahora? Fernando, ¿cómo puede haber una filtración de esta naturaleza de las declaraciones de la propia presidenta? Eso es inadmisible cuando esa es una carpeta que debe tener el mayor de las reservas, el mayor de los cuidados. Eso generaría responsabilidad en cualquier parte. Y en cualquier parte del mundo, Fernando, solo por esa filtración, el titular presentaría su renuncia, por decoro, por no haber tenido el cuidado y la diligencia debida. Eso a mí... Uno ve en todos los países del mundo, hay un montón de empleados que tienen que ver con esto pasa por muchas manos. Yo me preocuparía porque no pasa por muchas manos, sí, Fernando. No, pero alguien tiene que dictar, copiar, transcribir. Me rodearía entonces de personas que merezcan. ¿Y sabes qué, Fernando? Se produjo algo muy singular. Espero no ser infidente. Bueno, lo voy a hacer igual, voy a ser un medio público. Sí. Al terminar la primera diligencia, la Presidenta de la República habría manifestado al propio titular del Ministerio Público su voluntad expresa de que se guarde extremo cuidado y sigilo con esa declaración. Para nada sirvió, para nada sirvió. Yo di esa filtración, lo comprueba. Indignante, indignante. Usted sabe como abogado que a veces son los propios abogados de la defensa que hacen las filtraciones para que otros como usted puedan denigrar a los fiscales. Pero flaco favor. Por eso es que es tan difícil. Pero flaco la autoridad favor, política Fernando, como usted le haría, se ponga contra la fiscalía en principio. Pero flaco favor le haría. Además, yo niego que la fiscalía pueda investigarlo. Espero que la competencial se resuelva pronto. Pero flaco favor le haría a la defensa filtrando esto, ¿no? No le veo el sentido. Bueno. Por otra parte, usted se ha comprometido siempre a impulsar una lucha contra la corrupción sin cuartel. Sin duda. ¿Piensa que las leyes que se han aprobado en los últimos tiempos van en ese sentido? Porque hay una sensación que se amplía de que al revés, algunas de las leyes van a dificultar procesos de lucha contra la corrupción. Me hicieron esa pregunta, Fernando, sobre un proyecto de ley que habría el Congreso de la República convertido en una... proyecto dirigido al Ejecutivo, y yo la verdad no he seguido el detalle del texto. Quisiera sí tener la oportunidad de revisarlo. Si lo remitido está entre los plazos, los sectores correspondientes darán opinión y nosotros analizaremos que eso. Lo que debe quedar clarísimo, Fernando, es que la voluntad que existe es de luchar frontalmente contra la corrupción y evitar que puedan haber vacíos por donde las personas que actúan al margen de la ley puedan encontrar caminos para evadirlo. Eso a mí me queda absolutamente claro. Yo, en principio, te adelanto, mi voluntad sería esta. Habría que revisar el contenido del texto para ver efectivamente de qué se trata, ¿no? Sobre todo porque algunos de esos textos están pendientes de observación. En efecto. No sabemos todavía si el gobierno del cual usted es presidente del Consejo de Ministros va a observarlo o no. No, aún no lo tenemos, te digo, está en análisis por los sectores. Llegará, entre otros, al mío para poder tener... Pronto, ¿no? Porque es cuestión de días. Me parece que tenemos 15 días hábiles desde que llega el Poder Ejecutivo para emitir opinión. ¿No sería bueno que la opinión pública conozca con más transparencia todo lo que tiene que ver con la presidenta, por ejemplo? Esta afirmación según la cual habría desbalance patrimonial. Bueno, usted critica a la Fiscalía porque ha permitido filtraciones, pero lo mejor sería es que esto se diga claramente, ¿no? Sí, Fernando, te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque me da oportunidad de aclarar algunos temas. Nuevamente leo las declaraciones del Contralor, sorprendido de verdad, porque nuevamente con gran ligereza dice, habría un desbalance patrimonial. Y luego he podido comprobar cómo desde la Contraloría General se ha brindado información sobre esta carpeta, sobre este expediente, que también tiene ese carácter, Fernando, de reservado. Y te digo más, cuando van a revelar tus cuentas, las mías o las de cualquier ciudadano, nosotros estamos protegidos por el secreto bancario. Tendría que haber una autoridad que lo permita. Y en el supuesto de que este secreto bancario pueda levantarse y poderse tomar conocimiento de aquello, yo creo que por la naturaleza de aquello hay que ser muchísimo más cuidadoso cuando se hace un análisis.
En primer lugar, Fernando, la propia norma establece que cuando se trata de cuentas ínfimas, ni siquiera tienes la obligación de declararlas. Hay unas cuentas, Fernando, hay unas cuentas, por ejemplo, que tienen un saldo de 1,40 y otra que tiene un saldo de 1,14. ¿Ok? En segundo lugar, hablo de soles, ¿ah? Un sol punto 40 céntimos. No tienes obligación de declararlas. En segundo, sabiendo ellos que así es la norma, ya me parece ligero mencionarlo. Luego, hay otra cuenta que proviene, Fernando, ¿tienes presente lo que acaba de suceder con Caja Sullana? Claro, perfectamente. Que entró en una insolvencia y la ha comprado toda la cartera Caja de Piura, muy bien. Había una financiera que se llamaba, dijo el verbo y ahora yo no tengo el nombre. Dame medio minuto, por favor, Fernando. Por favor, tómese un minuto entero. Sí, pero le traje el papelito porque yo dije me voy a... olvidar de ese nombre. Sí, porque son de esos nombres. ¿Es una financiera que tenía que ver con la Caja Sullana? No, es una financiera donde la señora presidenta tuvo unos ahorros. Esta financiera tuvo el mismo problema y entonces todas las cuentas pasaron al banco de crédito. ¿Qué ha pasado allí? Luren sería entonces. No. Creo que la única caja que ha tenido esa situación de poco es Luren, en fin, no sé. Financiera. Yo recuerdo que la caja Luren tuvo una dificultad. Bueno, entonces, el hecho es de que yo debía tener el nombre de esta financiera aquí, caramba. Bueno, entonces, esta financiera, yo te voy a dar el nombre porque después voy a dejar en el aire la respuesta y eso va a generar algunas incomodidades. Esta financiera, Fernando, entró en este estado y lo que dijeron fue, bueno, entonces lo que vamos a hacer, caja raíz. Caja raíz. Caja raíz, ya hace mucho tiempo. Entonces esta caja raíz entró en esta situación de insolvencia, todas las cuentas pasaron al BCP. Muy bien, ¿qué ocurrió? Que la Contraloría sigue reportando la cuenta de caja raíz con la cuenta del BCP, cuando efectivamente lo que ocurrió fue que los fondos fueron transferidos de una a otra. Segundo punto, aparte de estas cuentas ínfimas, luego no se tomaron en cuenta para este presunto desbalance la liquidación que sobre las labores prestadas por la presidenta brindó en el MIDIS. Se tienen en cuenta, por ejemplo, allí vacaciones, truncas, aguinaldos, truncos, etc. Aquí está el documento. Te lo pongo a ti, solamente para que lo tengas a la vista, y ahí se puede apreciar la cantidad exacta. ¿Qué más no se tomó en cuenta? No se tomaron en cuenta tampoco unos intereses generados por las cuentas del Banbif, que es básicamente el banco donde la señora presidenta tiene sus ahorros. Por este es el monto con la liquidación correspondiente. Entonces, puedes ir apreciando, Fernando, que de este 101.000 presuntos montos del desbalance que se habían anunciado, ahí hay una cantidad significativa que va cubriendo aquello. Pero te digo más, Fernando. Hubo un error, y acá hay una limitación, por ejemplo, en el servicio de la Contraloría. Cuando tú tienes que consignar el número de cuenta por un error, quien consignó, no consignó el número de cuenta, sino el número de la tarjeta, del plástico. Pero si tú revisas ese saldo, es exactamente el mismo de la presunta cuenta que no declaró la presidenta, con centavos y todo. Entonces te puedes dar cuenta, si actúas de buena fe, de que no ha habido ningún ánimo de ocultar un ingreso. ¿Y cuál es el problema? Que tú no puedes rectificar tu declaración. Tienes que esperar el año siguiente para poder hacer la aclaración. Todo esto, Fernando, motiva la transparencia de la señora presidenta porque hay un análisis del estado del balance de los ingresos y egresos de la presidenta que va hasta febrero del año 22. Pero todo es tan límpido como usted nos sostiene. Y todo documentado, no contestó las preguntas de la Fiscalía. Bueno, ¿por qué molestarse y atribuirles que han hecho filtrar documentación y negarse a aclarar? No es la primera vez que no contesta. Porque no deja de ser exacto. Además, eso, Fernando, a nosotros nos llama la atención, pero yo lo encuentro absolutamente legal. Y esto, Fernando, esto que te he mostrado aquí, con el detalle de cada uno de los aportes y de las cuentas, que deja perfectamente establecido que el presunto desbalance no es tal,
está todo documentado y será entregado a la Contraloría dentro de los plazos que ellos han indicado. Entonces, Fernando, acá para todos los que nos escuchan, ¿quién oculta sus bienes, sus ingresos, bancarizándolos? Pues es una cosa que no soporta ningún análisis. ¿Quién es tan bobo de meter al banco sus recursos de los que no puede dar excusa o justificación? Por favor, o sea, de acuerdo. Eso no soporta ningún Tomamos nota análisis. de su defensa de este tema y quiero aprovechar los 5 minutos que nos quedan para hablar sobre otro que tiene que ver con la seguridad ciudadana y con la situación económica. Respecto de seguridad ciudadana, han habido cuestionamientos al ministro del Interior, entre otras cosas, porque hemos sabido que se inscribió en un partido político, Progresemos, el día miércoles, y se desafilió el viernes. Verdaderamente eso lo ha hecho con una rapidez que quisiéramos que tengan otras decisiones que él toma. Y entró a un partido político, cuya figura principal es Hernando de Soto, que postula que la señora Boluarte debería dejar el poder cuanto antes. ¿Le parece que esto puede generar inquietudes en la opinión pública o no? Que el ministro del Interior entre a un partido con este programa. A ver, Fernando, la participación política es un derecho constitucional. En consecuencia, cada ciudadano tiene derecho a afiliarse y además derecho a desafiliarse. Probablemente un ejercicio de reflexión más profundo que el inicial. Que hubiera debido hacerse antes de afiliarse, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero el ímpetu, la ilusión probablemente te pueden llevar a tomar una decisión precipitada, pero luego un análisis más reflexivo te das cuenta que no es lo más conveniente y por eso te desafilias, que también es un derecho, digo yo, ¿no? O sea, pero si es que la defensa es el ímpetu y la ilusión, pues han tomado decisiones también sobre DIVIAC, se han tomado decisiones sobre una serie de otros temas que esperemos que nos hayan hecho bajo el impulso de la esos son otros temas. Sí, por favor. Esos son otros temas, no lo dudes. Yo te aseguro que Juan José tiene perfectamente distinguidos una cosa de otra cosa y esto que puede haber sido una aventura política, pues la inició y la terminó ahí mismo. No le veo. Señor ministro Santamarías, digo que usted estaba al tanto de esta afiliación y que también la presidenta... Me lo hizo saber en su momento. ¿Y no tuvo usted reparos? ¿No le dijo, oye...? Yo lo que le dije a Juan José en su momento es que esperaba de que no vaya a confundirse en ningún momento su actividad como ministro de su participación y militancia en el partido que me había anunciado. ¿Cree usted que tenemos resultados, que el gobierno que usted preside y el señor Santamarías en particular tienen resultados positivos en materia de lucha contra la minería ilegal? En minería ilegal yo creo que tenemos un problema bastante más grande que lo estamos superando muy progresivamente, muy progresivamente. Ayer, muy tarde por la noche, se me hizo saber de un operativo en Patás, donde se tenían previsto ya objetivos identificados que iban a ser objeto de captura. Yo estoy esperando los resultados, el operativo continúa. Fernando, se tiene que combatir en socavones, sí. Literalmente en socavones, sí. Donde esta gente además tiene dinamita, tiene armas de largo alcance. Ya han matado a 9 personas en un socavón ya una vez. Y tiene el conocimiento de lo que está haciendo. Entonces hay que ser muy cuidadoso también. Y por otro lado, Fernando, la extensión de las concesiones mineras son de decenas de kilómetros. Y no dejamos de reconocer que tenemos una fuerza disminuida frente a la gran tarea que tenemos que hacer, esto por el número de efectivos, nuestra capacidad logística, que tratamos de optimizar al máximo, Fernando. Estamos prestando especial interés en la zona de Patás, donde estamos trabajando de la mano con las mineras formales y donde estamos combatiendo esta minería ilegal, que más allá de esto se ha convertido también en un gravísimo problema social por la cantidad de personas que ahora involucra. Otro tema emblemático de la inseguridad y de la delincuencia es el hecho que no se ha capturado hasta ahora a Vladimir Cerrón. Resulta difícil imaginar por qué es que no se le ha podido capturar a una persona tan notoria por una parte y de la que se nos ha dicho en varias oportunidades que se estaba a punto, pero que un soplo de última hora que venía de dentro, algún traidor, ha impedido y hecho abortar estos procesos. ¿Cuál es su balance sobre la búsqueda de un prófugo de la justicia como Vladimir Cerrón? Yo siento que cada vez estamos más cerca, Fernando. Pero también tenemos estas desagradables sorpresas, que a veces cuando estamos a punto de atraparlo, por alguna razón logra escaparse.
Pero, Fernando, yo tengo mucha confianza que él vaya a ser capturado más temprano que tarde, mucha confianza. Esto no dura siempre, su entorno lo traiciona, nosotros avanzamos más rápido, tenemos voluntad de capturarlo, porque creemos que esto va a ser una forma de demostrar que nadie puede escapar al brazo largo de la ley y que quienes tienen que rendir cuentas a la justicia tendrán que enfrentarla. Y ahí vemos a muchos otros que han sido capturados. ¿Está usted seguro de que la señora Boluarte, presidenta de la República, no tiene temor de que el señor Cerrón, con el que participó en la campaña de Pedro Castillo y del que fue tesorero de la campaña, no cree usted que la señora Boluarte misma es remisa, es reticente a que se ponga mucho celo en la captura del señor Cerrón? No. Yo he sido testigo, Fernando, de las disposiciones que ella ha brindado al respecto y son clarísimos. Aquí tenemos que trabajar por la captura, no de Cerrón, la captura de todos los que han evadido la justicia, incluyéndolo a él. Y yo no veo de que haya ningún temor para nada. ¿Cuántas acusaciones se han formulado en contra de la señora presidenta venidas de diferentes disque testigos y hasta colaboradores? Ella en todo momento ha declarado no tener ninguna participación en esos actos y yo no dudo que en esta oportunidad sea exactamente igual. Otro tema importante de las últimas semanas es nuestra relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted ha sido agente, para algunos casos conoce muy bien cómo funciona la Corte, y ha sido embajador además, de manera que tiene una relación personal y un conocimiento de cómo funciona. No sé si en algún momento usted dijo, no nos vamos a salir de la Corte, por lo menos no por ahora. ¿Fue un poquito entusiasta decir, por lo menos no por ahora? ¿O piensa que hubiera sido más prudente evitar, deslizar esa posibilidad? Mira, Fernando, yo he declarado también en anterior oportunidad, siendo más enfático, que no había voluntad del gobierno de retirarnos de la Corte. Pero hasta entonces la Corte no había sido tan invasiva como resultó en la última resolución que sacó, donde ordenaba a los poderes del Estado, a los tres poderes del Estado, actuar de una manera, hacer esto y dejar de hacer el otro. Es decir, cumplir con lo que la Corte interpreta que es una obligación del Estado peruano. Tampoco está pidiendo ningún capricho. Usted considerará que ha habido un exceso, pero claro que sí, comprende la lógica de la Corte, ¿no? Bueno, eso que es nos la ha lógica, declarado en desacato. Hay una lógica de la Corte que, por supuesto, en este caso, como en muchos otros, no tengo por qué compartir, porque nosotros estamos cumpliendo también lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional al respecto. Y el diálogo interjurisprudencial se ha dado siempre, pero la Corte en esta oportunidad ni siquiera ha tenido una chance, ¿no? Ha declarado el desacato del Estado peruano y le ha ordenado a los poderes del Estado, sin tener facultad alguna para ordenarle nada a ningún poder del Estado, de actuar de esa manera. Y por eso mi respuesta, probablemente en este tiempo sí haya necesidad de empezar a evaluar todo aquello, ¿no? Retiro del sistema interamericano. De momento no está en la agenda, pero yo no veo por qué no... ¿Usted asumiría, con digamos la trayectoria de abogado que tiene, ponernos a una lista que está presidida por Nicaragua y Venezuela? Mire, no es la lista de Nicaragua y Venezuela, es una lista, Fernando, en la que nosotros, por supuesto, no queremos estar, pero en la que tampoco vamos a permitir que se nos lleve hasta esa lista. ¿Y sabes qué? La elección, Fernando, del doctor Alberto Bodría por candidatura del Estado peruano, por campaña conducida por el Estado peruano, es una muestra de la voluntad que tenemos de permanecer dentro del sistema. Eso no significa que tengamos que tolerar majaderías, ni que nos estemos obligando... Ni que el señor Bodría sea un funcionario del Estado, ni que deba responder... Que no lo es, no lo es de ninguna manera. Independiente. Es absolutamente independiente, pero la candidatura es una candidatura del Estado por un conciudadano que ha ganado largamente y que nosotros confiamos en el buen desempeño que él va a tener. El tiempo nos vence, yo quería saber si en el marco de la preparación del anuncio del discurso que pronunciará la señora Presidenta el 28 de julio, como motivo de nuestra fiesta nacional, se prevé anunciar algunos cambios en el gabinete ministerial. No tenemos previsto hacer cambios por ahora, el gabinete lo tenemos unido y trabajando, y tenemos de horizonte el 28 de julio, que es nuestra primera gran tarea, ahora mismo presentar el mejor mensaje, dando cuenta a la nación de todo lo que se ha logrado, de un cambio significativo en nuestra política económica que nos ha llevado, Fernando, a fortalecer hoy día, con gran solidez, un proceso económico que yo diría va a ser expansivo si mantenemos, entre otras cosas, la disciplina fiscal, si mantenemos, entre otras cosas, esta voluntad para hacer converger
las fuerzas de inversión en el país, si seguimos potenciando minería, agroexportación, si seguimos impulsando la producción pesquera y los demás sectores que son francamente los que nos llenan de ilusión para este segundo semestre. Mayo ha cerrado con 5% de crecimiento, tenemos en el primer semestre 3%, y no, aun cuando me digan que no, yo creo que este año deberíamos cerrar con 4% por lo menos de crecimiento, ir acortando brechas con todo eso. Pequeña precisión, usted ha mencionado usted mismo, no yo, la disciplina fiscal. Sí. No hay mucha disciplina cuando se eleva la tasa máxima de déficit al 2.8, ¿no? Al 2.8 y tenemos esperanza de poderlo bajar un poquito. Es que también tenemos que ser realistas porque, a ver, tenemos por un lado que ser disciplinados, el 2.8 está muy bien si tenemos en cuenta que se ha podido estar en 3 y si bajamos a 2.7 yo voy a estar más contento. Pero fíjate Fernando, también necesitamos crecer y también la inversión pública tiene mucho que ver en este crecimiento y tiene tanto que ver con que nosotros tenemos que preocuparnos por atender aquellas regiones que la presidenta ha priorizado, la región de la Amazonía y las regiones de las zonas altoandinas y para eso también tenemos que gastar. Hacerlo racionalmente para acortar brechas, lo tenemos que hacer además para cerrar muchos proyectos, Fernando, de los que tú mencionabas. Tenemos que destrabar aquello que está por terminar, aquello que le falta un poquito para concluir. ¿Proyectos nuevos para las regiones altoandinas? No, es muy complicado ahora mismo pensar en proyectos nuevos. Estamos pensando más bien en cerrar y si van a haber nuevos, van a ser los que están contenidos, por ejemplo, en salud, el Plan 1000, o por allí seguramente puentes o infraestructura vial. Muy es bien, lo que encontramos prioritario. Gustavo Adrián Sen, presidente del Consejo de Ministros, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Y por haber contestado Gracias. a todas las preguntas que se le han formulado. Ojalá que la presidenta quiera venir también a concedernos una entrevista, por favor. Trabajemos Está invitada.